Hola, ¿qué tal? Somos Catarina y Rosario, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les vamos a hablar acerca de hábitos emocionales, principalmente los hábitos tóxicos. ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado pegada en un dolor por muchísimo tiempo y no sabes salir de ahí? ¿Te ha pasado que repites la misma historia una y otra vez con distintas personas? Si estás en el camino del crecimiento personal, estás buscando nuevas herramientas para diseñar la vida de tus sueños, te invito a suscribirte, estamos creando mucho contenido para ti. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola, Catita. Yo muy bien, ¿tú? Yo muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá tratando hábitos emocionales. Esto viene como un compromiso de un video anterior que teníamos de hábitos y decidimos hablar sobre hábitos emocionales. Así que, Rosario, por favor, cuéntanos, ¿qué son los hábitos? Mira, recapitulemos un poquito. Los hábitos, habíamos dicho que es algo que tu cuerpo sabe hacer tan bien que lo hace por sí solo sin que tú le des una orden, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, como lavarse los dientes, es un hábito simple, un hábito bueno. Yo no estoy pensando en la lista, tengo que lavarme los dientes, algo que lo hago naturalmente. Y que tu cuerpo te lo pide. El cuerpo te lo pide, claro. Entonces, si yo tengo un hábito bueno, es como tener un súper aliado, un súper amigo, un súper secretario que hace cosas por mí, ¿no? Porque no las tengo que estar pensando, ¿no? Sí. Y si tengo un hábito malo, es como un enemigo, porque eso me va a portillar. Y que vive dentro tuyo, contigo, todo el tiempo, todo el día, a todas partes. En todas partes, ¿no? Sí. Y que te está haciendo daño, te resta, digamos, te va Exacto. perjudicando un hábito malo. Entonces, habíamos hablado de eso, la importancia de tomar conciencia y tener buenos hábitos en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, los hábitos emocionales es lo mismo. Un hábito emocional bueno me va a ayudar a tener un equilibrio, estabilidad, estar bien conmigo misma, ¿no? Porque es un aliado que me ayuda a tener hábitos emocionales buenos. Excelente. Pero cuando son malos, cuando el hábito es tóxico, ahí sí que se siente, pues como vivir con un alguien que te está atacando constantemente, que te hace tener cosas tóxicas en tu corazón, en tus emociones, tener problemas para relacionarte con las personas, Perfecto. para encajar en el mundo. Entonces es muy importante tomar conciencia también de los hábitos emocionales. Excelente. Bueno, hoy día vamos a revisar diferencias entre hábitos, emociones, cuándo son tóxicos realmente. Vamos a analizar algunos hábitos para ver si es que te puedes vincular con algunos de ellos. Vamos a dejar algunos pendientes posiblemente para otros videos y vamos a dar, como siempre, soluciones para que puedas mejorar tu vida y siempre que puedas diseñar la vida de tus sueños. Quédate Sí. hasta el final. Reflexiones, ¿no? Es como reflexionar sobre el tema para ver cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Exacto. convertirnos en mejor persona. Así es. Entonces, bueno, quisiera yo partir con la diferencia entre emociones y sentimientos. Uh-huh. Primero, entender que las emociones son naturales al ser humano. Todos los seres humanos sentimos distintas emociones y manejamos la misma estructura de emociones. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, no hay tal cosa como emociones positivas, emociones negativas. Hay emociones agradables y emociones desagradables. Sí. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el miedo, decimos es una emoción negativa, nosotros estamos programados para sobrevivir y nuestra forma de sobrevivir es alimentarnos, no ser alimento de otros y reproducirnos. Y el miedo nos ayuda a mantenernos Por vivos. supuesto. El miedo, imagínate sin miedo, no podríamos sobrevivir. Sí. Entonces, como tal, los celos también son forman parte de nuestra estructura reproductiva. Entonces hay muchas emociones que quizás son desagradables, pero nos permiten estar vivos, nos permiten reproducirnos, nos permiten alimentarnos, nos permiten huir de la adversidad. Entonces, como tal, no hay tal cosa como negativo. El tema es cuando las emociones son recurrentes, y emociones, digo, miedo, culpa, rabia, pena, tristeza, ¿cierto? Emociones positivas, alegría, amor, empatía, compasión, y muchas otras, ¿cierto? Cuando esas emociones las sentimos de manera recurrente y las alimentamos con nuestros pensamientos, ahí la emoción se vuelve un sentimiento. Ya. Y ese sentimiento ya tiene mucha más expresión, muchas veces se canaliza y se manifiesta en el cuerpo y muchas veces también se convierte en enfermedades.
Entonces, el tema no es la emoción, si es que es agradable o desagradable, es cuando la emoción la volviste un hábito. Cuando estás constantemente sintiendo miedo, estás constantemente sintiendo Cuando rabia. te dominas, cuando es parte de tu día, cuando eso es lo que prima durante tu día, ¿no? Cuando todo vive a través de esa tristeza, ahí es cuando ya eso es tóxico. Exacto, y estás buscando situaciones de manera inconsciente igual para revivir y recrear y alimentar ese tipo de emociones. Sí, sí. Entonces, vamos a hablar hoy día de algunas determinadas emociones y si es que te vas conectando con las emociones que vayamos hablando, por favor déjanos en los comentarios qué cosas te van haciendo sentido. Partamos, Rosario, ¿de qué primera emoción quisieras hablar? El aferrarse al pasado es ¿Ya? como lo que noto más en las personas, que nos sucede, por ejemplo, cuando tú vives una decepción amorosa, cuando ¿Ya? una relación se rompe, la persona queda pegada en ese sentimiento eternamente, ¿no? Está bien cuando uno vive un duelo, una ruptura, en lo que hablaste tú al comienzo, es normal tener pena, uno tiene rabia, decepción, porque terminó, ¿no? Es normal todo ese sentimiento y vivir ese duelo. Es tóxico cuando pasa un año y tú sigues en el mismo diálogo, cuando sigues en la misma rumia mental, y eso va creciendo. ¿Te ha pasado alguna vez, Rosario? En algún momento de mi vida me pasó que en una ruptura tuve mucha pena, y era normal tener pena, era una persona que yo quería mucho, la extrañaba. Y lo raro fue cuando pasaba el tiempo y eso no se iba, y era como que iba creciendo dentro de mí. Y yo me preguntaba, yo soy una persona saludable, hago deporte, me alimento bien, soy una persona buena, ¿por qué me pasa esto? Yo me sentía saludable, decía, ¿por qué esto no se me pasa? Era como algo que se quedó pegado y pasaba el tiempo y no lograba salir de ahí. Perfecto. Eso me llevó un poco a estudiar la mente. Ahí fue cuando partí estudiando esto del coaching y me puse a estudiar porque yo quería entender qué pasaba con la mente humana, por qué pasa, y además que es muy recurrente. ¿Cuántas amigas tiene uno o amigos que se han quedado pegados muchísimo tiempo en una emoción, ¿no? Sí. Bueno. Toda la vida. Leía yo de Joe Dispenza, lo explica diciendo que los seres humanos nos volvemos adictos a las emociones. Y ahí es donde uno entra. Qué fuerte la... sí, ¿no? La imagen. La preposición, sí. Sí. Qué fuerte. Sí, él dice que cuando estás mucho tiempo pegado en una tristeza, por ejemplo, tu cuerpo se habitúa a esa sensación. Y el cuerpo empieza a crear una descarga química, igual que cuando tú eres adicto, por ejemplo, al alcohol, ¿no? El cuerpo te pide su cuota para quedar tranquilo. Lo mismo pasa con las emociones. El cuerpo empieza a pedirte su cuota de tristeza. Entonces, empieza lo que decías tú, que te juntas con una persona a hablar del tema para reforzar y revivir la situación, y vuelves a contar la historia, y vuelves a contar la historia. Entonces, tú vas recibiendo como tu carga química, ¿no? De esa cuota de tristeza. Entonces, yo creo que lo más importante es, primero que nada, es la toma de conciencia de lo que pasa con tu cabeza. Sí, ahí te iba a preguntar de eso mismo, porque ¿qué le diría a una persona que está viéndonos y que dice, ¿cómo yo voy a querer sentir tristeza si yo quiero ser feliz? O sea, yo me junto porque siento esto y me estoy desahogando de alguna forma. Claro. ¿Cierto? Entonces, Sí. Hablar de esto 100 veces de alguna forma me hace desahogarme. Me tranquiliza. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a querer sentirme triste? Nada que ver. Sí. ¿Cómo le dirías eso? ¿Cómo le explicarías eso a alguien? A ver, por ejemplo, yo creo que cuando pasan estas cosas que uno se queda pegado, uno tiene que ir a buscar a su propia historia. Porque si yo me quedo pegado en un momento de tristeza, así tanto tiempo, es porque hay tristezas que viven dentro de mí. Es porque yo aprendí esa emoción. Es muy raro que una persona que tiene una vida alegre, que es siempre positivo, que tuvo un hogar con mucha contención emocional, que está contento, caiga en una adicción emocional de la tristeza. ¿Ya? Es poco común, yo no digo que no pase, pero es poco común. Perfecto. Te pasa cuando hay un pasado que te avala. Mi cuerpo conoce la tristeza. Mi cuerpo ha vivido en tristeza en épocas anteriores.
ya sea porque tuvo un hogar triste, ya sea porque tuvo una adolescencia muy terrible, etcétera, etcétera, el cuerpo conoce la emoción. Y generalmente esas personas, de alguna manera, están vinculadas con la melancolía, con vidas complicadas. Entonces, cuando viene el motivo, por ejemplo, la ruptura de pareja, esto de que te empiezas a aferrar al pasado, es porque hay un pasado que te avala esa emoción. Y el cuerpo es como que encontró el momento para crecer esa emoción de la tristeza, como es la adicción. Entonces, que la persona necesita su cuota y el cerebro empieza a buscar situaciones porque el cuerpo pide alimentar esa emoción. Eso es una adicción emocional. ¿Y cómo alguien podría darse cuenta, como ya, en verdad, yo estoy pegado en la tristeza? Porque, como te digo, de repente alguien dice, no, o sea, yo no quiero sentirme triste. Entonces, ¿por qué yo sería adicto? ¿Cómo le podrías decir a esa persona, cómo le podríamos decir, mira, date cuenta? Como, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Estás pegada en la tristeza, amiga. Mira, en general, la gente te lo dice. A ver. Tu entorno te dice. ¿Sí? Las amigas te dicen. Está entera pegada, amiga. Entera pegada, amiga, date cuenta, ¿no? Entera pegada. Claro, ya es como las amigas te empiezan a decir esto es demasiado. Porque si tú vives tu primer duelo, obvio, las amigas o los amigos te contienen, ¿no? Hay una etapa, tú buscas personas que te quieran escuchar, que te apoyan. O lo más saludable, te buscas una terapia, si la puedes pagar, ¿no? Que te ayuda a salir del momento, ¿no? Sí. Pero cuando pasa el tiempo y esto sigue, y tu vida va en función de eso, es cuando tú dices, algo está pasando aquí. Perfecto. ¿No? A mí con lo que está diciendo me llama la atención, de repente es como, si que te das cuenta que puedes estar como alimentando eso, por ejemplo, que le estás poniendo como arte a eso, como tu música es súper depresiva, entonces, oye, esta canción me parte el alma, la escucho todo el rato. Sí. Eso es que tú estás alimentando esa emoción, claro, ¿cierto? Que sí. Y la estás adornando y le estás poniendo arte, le estás poniendo contexto. Sí. Y también te sientes entendido. Entonces, también es como te juntas con personas que... Este artista me comprende. Claro. Estas amigas me comprenden. Sí, me junto con mis amigas que nos une el dolor. El dolor. Claro, sí. Entonces me dices mejor amiga de mi amiga que tiene el mismo tipo de ex y nos juntamos a sufrir por el ex, ¿cierto? Sí. O la ex. Y me dice amigos que... anda súper alcohólico y súper depresivo por la ex, entonces me junto con mi amigo alcohólico depresivo por la ex y odiamos a la ex. Entonces, y eso es como lo que nos une, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Eso pasa tanto para hombres o para mujeres. Sí, yo he visto hartos clientes y conocidos que se quedan de repente mucho tiempo pegados con las exparejas también, sí. ¿Cierto? Y también al hombre le afecta también mucho el fracaso financiero, también es como para que no sea solo como hablar de expareja, o sea, no sé, muchas veces un hombre es como tuvo un negocio exitoso que fracasó por alguna razón y se queda pegado en ese fracaso. Sí. Hablando durante 20 años, ¿cierto? Sí, es cuando te quedas aferrado al pasado. Sí. Mi época en que fui exitoso, ¿no? Y subo las fotos de esa época, hablo solo de esa época, como que no entro nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Y uno reconoce a esas personas, uy, siempre habla de lo mismo, siempre está en el mismo tema, ¿no? Eso, solo habla del éxito del pasado. Sí. No significa que puedas hablar de tus éxitos del pasado, sí. Esos son motivos de orgullo, ¿cierto? Escuchar a tu papá, a tu abuelo contar la historia es muy bonito. Sí, pero es como, solo eso ya hay eso. Como ahí hay un hábito, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta de que quedamos pegados, sí. ¿No? Y yo digo esto con mucha piedad porque a todos nos pasa esto, no es que, sí. Esta persona es enfermita, no para nada. Todo nos pasa, por eso ponía el ejemplo que yo siento saludable, me quedé pegada muchísimo tiempo. Sí. O sea, a uno le pasa eso... Y uno no se da cuenta que eso está mal, lo normaliza, es el gran problema, que tú dices, bueno, es que tengo mucha pena, sí. Esa persona fue muy importante para mí. Te empiezas a rodear de personas que te empiezas a rodear de personas que son más o menos así, escuchas la música que es así, ves películas que es así, y con eso formas una normalidad a tu alrededor. Y esa es la adicción. Cuando tú empiezas a buscar cosas que alimenten esa emoción, en vez de decir, no, estoy en el otro camino, voy a salir adelante. No, cuando estoy en eso, ahí es cuando me doy cuenta que estoy adicto. Perfecto. Cuando yo estoy haciendo cosas que alimentan eso. Perfecto. Entonces ahora ya nos dimos cuenta. La toma de conciencia siempre es lo primero, porque, por ejemplo, Freud dice que una de las formas principales de sanación es encontrar la causa. Tú encuentras la causa
y la consecuencia naturalmente se vuelve más liviana, se vuelve más ligera. Entonces ya si tomas conciencia, solo por tomar conciencia vas a estar más propenso a darte cuenta de esto que estás alimentando y a salir de ahí. ¿Qué más podríamos decir así como antes de movernos al próximo hábito emocional? Tú mencionaste el identificar tu historia, o sea... Sí. Como ver hacia atrás, como... Sí, claro. Si que la emoción te es familiar desde temprana edad. Tomo conciencia de que estoy pegado, ¿no? Sí. Que estoy alimentando esta emoción, que esto ya no está normal. Y es muy importante como ejercicio ir a tu historia, decía yo. Perfecto. Es como... no tengas miedo de escribir no es que voy a reescribir todos los sucesos tristes, sino que voy hacia atrás y me pregunto, ¿cómo era mi infancia? Mi infancia era un hogar muy alegre, positivo, nos alentaban, o tenía un hogar triste. Claro, lloraba mucho en la infancia, sí, escuchaba a los adultos llorando. Claro, no sé, peleando. A mi padre se le murió su madre justo, que la adoraba, y mi papá lloraba, sufría, ¿no? O nos arruinamos, y mi papá y mi mamá sufrían mucho, pasaron muchas vergüenzas, ¿no? Hay que ir como la historia, a ver cómo fue qué colores había en mi infancia, ¿no? Cómo fue mi adolescencia, cómo fue mi etapa universitaria. Uno tiene como que revisar qué hay detrás en el pasado para ver cuáles son las emociones que me priman, ¿no? ¿Qué era lo que había? Porque eso al final es lo que vive dentro de mí, ¿no? Que es lo que me va como a determinar. La toma de conciencia es para dar vuelta a la situación, para saber cuáles son mis enemigos, ¿no? Eso, saber a qué estás lidiando. Sí. O sea, si es que esto es lo familiar, tú entiendes. No es para ir a culpar a tu familia, a tu infancia, a tu vida. Es simplemente darte cuenta, como esta es mi historia, y como tal yo reconozco que yo soy parte de esa historia, ¿cierto? Y como tal esta historia me llevó a tomar ciertas decisiones, y estas decisiones me hicieron la vida que tengo ahora. Entonces, como si tú identificas, sí, yo fui una persona que vivió en un entorno como medio triste, ¿cierto? Apegado a la melancolía, ni siquiera es que tu infancia tuvo que haber sido triste, es como apegado a la melancolía, apegado a la ira, apegado a las personas que eran iracundas, personas que eran iracundas, ¿cierto? Personas que eran miedosas. Esas son emociones que al final se te vuelven familiares y naturales. Las aprendí, están dentro, grabadas en mi cuerpo, y para mi cerebro le resulta familiar. Exacto. Entonces, sabiendo que estás lidiando con eso, ya tomas conciencia y puedes generar nuevas redes neuronales. O sea, absolutamente. Una vez que eres consciente, como, en verdad, todos eran súper como melancólicos en mi familia. Yo no tengo por qué ser así. Exacto. ¿Cierto? Es la toma de decisión. Lo puedo dejar al lado. O sea, cuando me dé por poner música depresiva, mejor me pongo una canción feliz. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Entonces, me voy de a poco rompiendo esos patrones. Cuando veo que me estoy juntando con mi amiga, que me habla todo el rato del pasado para que nos juntemos a llorar, ¿sabes qué, amiga? Mejor vamos a andar en bici. Hagamos otra cosa. Amiga, vamos amigos, salgamos a otro lugar. Amigo, vamos a un lugar más entretenido. Y si hablemos de otra cosa más entretenida. Y si la amiga no quiere, déjalo, no hagas eso, porque lo peor es este alimento constante. Eso es lo que hay que parar, ¿no? Eso. Porque el cambio depende de uno. Cuando uno empieza a culpar, lo que dice la Cata de culpar a los padres, ya no vas a salir de ahí. No. Porque el culpar a otro es darle tu poder a otra persona. Exacto. Nadie te ha hecho nada. Los sucesos fueron así, yo los puedo cambiar, tenemos el poder de cambiar las situaciones. Entonces, Rosario, me lo dejaste en bandeja, yo quería hablar de la victimización, así que te propongo seguir al próximo tema. Yo traía preparado este tema, la victimización. La victimización tiene que ver con no entender que el poder está dentro de uno. La victimización tiene que ver con victimizarse ante las circunstancias, que no es que tú hayas sido víctima de un victimario, es que tú te haces víctima de las situaciones, te haces víctima de la vida, de las circunstancias y de tu propia toma de decisiones al final. Es porque le echas la culpa al otro. Exacto. Entonces, la victimización se trata mucho en el coaching porque se relaciona mucho con lo que es el locus de control interno y el locus de control externo. Las personas con locus de control interno
son personas que se hacen cargo de su propia toma de decisiones, de lo que les pasa, diseñan vidas muy interesantes, perciben que ellos están en control de su vida y de su toma de decisiones y que de alguna forma pueden controlar casi todas las cosas que les pasan. ¿Sí? Hay muchas cosas que entienden que no son de ellos. Si viene una catástrofe natural, ya no nada que ver, ¿cierto? Pero sí entienden que si viene una catástrofe natural, ellos tienen cierto poder, tienen cierta toma de decisiones, ¿cierto? Y hasta entre la espada y pared pueden elegir elijo espada o pared. Sí. Eso es el locus de control interno. Yo entiendo que yo soy el responsable de mi toma de decisiones y de mi vida. Las personas con locus de control externo, por otro lado, son personas que tienden a la victimización. Son negativas, son pesimistas, ven que la vida no los favorece a ellos, ven cómo están en constante comparación, cómo los demás reciben oportunidades que ellos no reciben, cómo la vida es más justa con otros que con ellos. Entonces están constantemente viendo esas cosas negativas y dependen mucho de la suerte. Claro, que les llegue ese buen trabajo, que llegue esa pareja que me haga feliz, ¿no? Sí. Y eso al final es un hábito absoluto, porque tú una vez que empiezas a yo no tengo poder y el poder está allá afuera, todo lo que llegue a tu vida, todo lo que pase en tu vida como hábito, lo haces de manera automática, entender que tú no tienes control sobre la situación. También estas personas buscan muchas excusas, o sea, es como... No me des soluciones, déjame quejarme, ¿cierto? Pareciera que cuando la gente los bombardea con soluciones, la respuesta es esa, es como, deja de darme soluciones, me estoy quejando. Como, por favor, deja de atosigarme con tus soluciones. Es lo que siente la cabeza, ¿no? Claro. Es porque estamos, y nos puede pasar a todos en algún momento en la vida en que nos victimicemos. Sí, ¿no? Absolutamente. Por eso siempre digo, hay que verlo con mucha piedad, porque a uno le pasa y uno no se da cuenta, ¿no? Sí. Entonces eso de que entrego mi poder, ya me rindo ante la vida por todo lo que me ha pasado, porque no tengo fuerzas como para salir adelante, siento, ¿no? Sí. Me rindo y le entrego el poder al otro. Yo creo que hubo un episodio como transversal, planetario, de locus de control externo, la pandemia. ¿Ya? Como que siento que llegó la pandemia y todos dijimos como, bueno, todos, no sé, mucho porcentaje. Dijimos como, ya, llegó la pandemia, onda... Hay que esperar a que se pase la pandemia. Pongo pausa. Le pongo pausa a la vida porque no hay nada que yo pueda hacer. Y por otro lado, surgió mucha gente que tuvo en ese momento locus de control interno, que dijeron, no, yo me reinvento, ¿cierto? No, yo empiezo a activar redes sociales, cambio mis canales a online. Sí. Y un montón de gente surgió en la pandemia y le fue increíble la pandemia. Y todas las personas y ahí se dividen, yo encuentro, ahí es un momento como ejemplificador así increíble. Las personas que sintieron locus de control interno surgieron mucho en la pandemia y las personas con locus de control externo se cruzaron de brazos a esperar que la pandemia pasara. Y ahí se ven dos tipos de personas como muy ejemplificadas, encuentro, ¿no? Sí, se ejemplifica muy bien. Sí. Pero eso se cambia, pues eso se cambia cuando uno toma el control, porque el ser humano tiene el poder absoluto de cambiar cualquier situación en la vida. Sí. El problema es cuando no sabemos que tenemos ese poder, cuando no nos han enseñado, porque siempre digo que en los colegios se debería enseñar cómo funciona el cerebro para que los niños crecieran con más libertad y felicidad. Absolutamente. Porque uno está atrapado y pasa los años y uno está atrapado en el dolor y no sabe lo que es. Entonces, ¿qué dice uno? Parece que estoy deprimido, ¿no? Esto es químico, voy a tomar una pastilla. Sí, esto es genético, porque mi mamá también la vi triste. Sí. ¿No? Es hereditario. Y la gente no sabe que puede salir de ahí. Y como siempre vivió así, es crónico. Es crónico, claro. Bueno, se vuelve el hábito tóxico, ¿no? Y caemos en esas cosas. Y lo importante es saber que sí puede salir la persona. La persona puede salir de sus estados tóxicos. A todos nos pasa y todos podemos salir de ahí. Absolutamente. O sea, a mí me pasó en la pandemia, por eso di el ejemplo. A mí me pasó en la pandemia, yo tenía una empresa en la pandemia, yo soy docente, hago clases presenciales, y a mí la pandemia, o sea, yo me fui un hoyo en la pandemia. Yo no existí durante un año. O sea, yo estuve en la pandemia en la miseria. ¿Ah, sí? En la miseria absoluta en la pandemia. Entonces, por eso digo, como... Y yo normalmente sí trato de hacerme cargo de mi vida, pero en ese momento lo tiré así como, no, ya, no puedo. No puedo. No, claro, sí, esto es demasiado para mí. Claro.
Entonces, con eso queremos decir que los hábitos tóxicos no es que yo soy una persona tóxica con hábitos Claro. tóxicos, la otra persona es una persona con... No. O estamos nací con vi- locus de control No, interno o externo y así me voy a morir. No, o sea, es una se aprende, decisión. se Es una aprende, se decisión. aprende, sí. Claro, es una Sí. decisión. Eso es muy importante, la decisión, ¿no? Sí. Uno toma la decisión de, ya no quiero más esta vida triste, no quiero más vivir con miedo, no quiero más vivir con esta cabeza que me atormenta, ¿no? Eso. Quiero hacer algo Que- distinto. Y cuando uno está en la victimización, o sea, estás esperando que alguien te venga a rescatar al final. Entonces, o sea, primero Que es como... también es algo que nos enseñaron. Nos enseña la literatura, Disney, ¿no? Viene el príncipe a salvarte, viene una persona a completarte la educación que hay. Tu media naranja. Sí, Que esos son como términos muy... tanto para mujeres como para hombres, Sí. porque a los hombres en las películas también siempre los salva el amor, Sí, ¿cierto? pues, El el hombre amor. está, no sé, perdido en cualquier circunstancia y se enamora y ahora Sí. vive una vida plena. Y eso no es verdad, eso no es verdad, eso nunca pasa. Ninguna persona viene a completarte. Es que es eso una nadie te va a venir a mentira. salvar. O sea, primero entender, hay como varias cosas, y que es súper duro. Voy a ser súper dura en este momento, perdón. Pero, o sea, primero entender como nadie te va a venir a salvar. No. Cuando tú entiendes eso, que en verdad nadie te va a venir a salvar, y es una decisión personal, te quedas sufriendo como siempre por las malas decisiones que tomaste y por las oportunidades que no se te dieron, ¿cierto? O vas y generas oportunidades Sí. en el resto de la vida que te queda, ¿cierto? Porque nadie te va a venir a salvar. Y segundo, es que a nadie le importa. Que es muy triste, porque en verdad uno está como, tú puedes estar muy triste y te pueden estar pasando cosas malas y puedes tener un par de amigos que te dicen ya, como, todo va a estar bien. Pero después la gente se va a vivir su vida y en verdad el único que se tiene que No, quedar... después de 7 meses sufriendo, la gente ya no quiere ver ya no la quiere. No, ya te empezó a cobrar $100 la hora para escucharte. Pero después, quien se tiene que quedar, por mucho que te contengan, por mucho que haya gente al lado tuyo, que tengas, o no sé, buenos padres, ¿cierto? Buenos hijos que se cuidan, el que se tiene que quedar dormido dentro de su mente eres tú. El que se tiene que levantar al día siguiente, mirarse al espejo y empezar su día, eres tú. Y a eso me refiero con que Sí. a nadie le importa. Sí. O sea, la gente puede contenerte y todo, pero realmente a nadie le importa tanto como a ti. Sí, Eso es. la gente puede quererte mucho, tus hijos, tu marido, tus padres te pueden querer mucho, pero nadie puede llevarte en sus hombros el resto de la Nadie. vida. Entonces uno tiene la obligación de hacerse cargo de uno. Si uno está pasando por una emoción tóxica, uno siente que está pegado, uno tiene que salir adelante. Tiene Sí. la obligación de salir adelante. Exacto. Porque la vida es hermosa y porque el ser humano tiene el poder de hacerlo. Exacto. Entonces acá en ese como, nadie te va a venir a salvar, es como, ¿sabes qué? Quizás sí, porque todos tenemos la amiga o un amigo que tiene una historia feliz, ¿cierto? Todos tenemos la amiga o un amigo, el amigo o un amigo que tiene una vida que tiene una historia feliz. O un referente cerca. De cómo lo vivieron, de cómo lo vinieron a salvar. Y es como, bueno, ¿sabes qué? Puede pasar que te vengan a salvar, pero ¿por qué dejarlo al azar? Si lo puedes hacer tú, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Ya. Agoté victimización. ¿Tienes algún otro hábito que te Victimización. interesaría hablar, Rosario? La queja constante, creo que nos Wow, a pasa ver. últimamente mucho con toda la crisis que vino después de la pandemia, la crisis económica, el mundo que anda en guerra, Ujú. El calentamiento global, nuestro planeta, animales que se extinguen. Estamos en un momento como de mucho dolor mundial, ¿no? Mucha cosa triste. Que siempre ha existido igual, Sí. porque siempre ha habido la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sí. Siempre ha existido. Siempre han habido momentos duros. Sí. Y yo creo que lo que pasa ahora es que la diferencia, que es enorme, es el Internet. Ahora tú te enteras. Antes había una guerra y la noticia llegaba al diario. Si no tenías plata para comprar el diario, casi no te enterabas del tema. Claro, estabas con la radio y podías Sí, estar con la escuchando las radio. transmisiones. Pero ahora con el Internet tú tienes las fotografías El video. desde los niños muertos en la guerra, la Claro. noticia inmediata, tú tienes una invasión de información de Siempre. todo lo que sucede en el mundo, todas las noticias malas, o sea, es agobiante, tú puedes pasarte 24 horas al día viendo noticias malas. Entonces, claro, el ser humano está angustiado, está enojado, está con sentimientos de ira y pasa esto de la queja constante, que vivimos como en una queja de todo y vivimos
enrabiados, la queja tiene que ver mucho con la gente que necesita ser contenida, ¿no? Ser abrazada, escuchada. Y vamos en la calle rabiando, peleando en el tráfico, entramos a un lugar y peleamos con el empleado y nos quedamos pegados en eso a diario. Hay gente que vive enojada y quejándose todo el día. Sí, es verdad. Y uno lo ve mucho hoy en día y yo creo que ese es un hábito muy tóxico que te entorpece tu vida y no te ayuda a tomar decisiones nuevas. Pues. El estar en ese estado de rabia constante, Sí, enfocada son enfocada en la expertas queja. En ver lo negativo de la vida. Es que se ven cosas tan sencillas como, no sé, yo me subo al ascensor acá y con quien sea que te topes te dicen que hace frío. O llegas a otro, 2 meses atrás era, que hace calor. Insoportable el día. Pero siempre es un día insoportable. O sea, imagínate partir todos los días con que ya no le diste la oportunidad al día a ser un buen día porque ya el clima no está bueno. Y entonces... todos los días son lindos, po. Sí. Todos los días tienen su belleza, si uno se tiene que enamorar de la belleza del día. Sí, yo cada vez que me voy a quejar de frío, porque a veces hace mucho frío, ¿verdad? Entonces a veces digo como ya, hoy que hace frío, y doy gracias, qué rico, gracias porque tengo abrigo, claro. Porque tengo una cama sequita, claro. Gracias porque puedo poner una estufa, o sea, gracias. Porque ¿De qué me quejo? Claro, ¿de qué me quejo? Si no hace claro. tanto frío, me abrigo. Sí, ¿cierto? Sí. Y son cosas súper simples al final, pero sí es como la energía enfocada hacia la queja. Sí. ¿Cierto? Sí. Eso, tengo aquí me recordaste algo el otro día que me llamó mucho la atención, que dice, quien va en auto, ¿sí? Se va quejando camino al trabajo y se va quejando y va enojado, ¿cierto? Porque dice, yo podría trabajar online, ¿cierto? O podría ser millonario y no tener que trabajar, sería mucho mejor. O trabajar, vivir al lado del trabajo y no andar en este tráfico. En este tráfico espantoso y tengo que andar en auto. O sea, hay millones de motivos para quejarse del tráfico. Y quien ve a la persona que va en auto, ¿cierto? Va en transporte público, dice, y que se va quejando, dice yo, si es que fuera en auto... Podría ir súper cómodo, calentito, no tendría, iría calientito con mi música, relajado, sin pelear con nadie. En cambio aquí voy en el transporte público, me van aplastando y tengo que andar cuidando mis cosas, estoy súper incómodo, ¿cierto? Si yo tuviera auto no me quejaría de nada, entonces como tengo motivos para quejarme, ¿cierto? Y quien va en bicicleta, que va con frío, como, no sé, pasando, qué sé yo, que los autos se le tiran encima, todo tipo de cosas. Si yo pudiera ir en transporte público, porque a mi trabajo no llega el transporte público, ¿verdad? Iría súper bien en el transporte público, ¿verdad? Entonces yo me voy quejando porque todos son groseros conmigo, me tiran el auto encima, voy pasando frío, qué sé yo. Pero después quien va caminando dice, si yo tuviera una bicicleta, ¿verdad? Si yo pudiera llegar al trabajo en bicicleta, no tendría que ir caminando, iría mucho más cómodo y llegaría súper rápido, ¿cierto? Si pudiera costear una bicicleta. Y quien va en silla de ruedas dice, si yo tuviera pierna, claro. Ahí sí que iría muy feliz. Entonces, con esto siempre vas a encontrar un motivo para quejarte. Y me acuerdo en el arte de la felicidad del Dalai Lama, él enseña que la comparación es natural en los seres humanos. La comparación es absolutamente natural, pero que tú puedes usar la comparación para tu bien o para tu mal, para que como trabajar en pos de tu felicidad o en pos de tu infelicidad. Si tú siempre te estás comparando con los demás que están mejor que tú, inevitablemente vas a estarte quejando de tu situación. Y en cambio, si es que cada vez que tú quieres hacer eso, lo ves con alguien que esté peor que tú, siempre vas a poder enfocarte a dar las gracias. Sí. Pilar Sordo tenía un ejercicio muy bonito. Ella cuenta la historia de que fue en un retiro, qué sé yo. Y ella decía que se hacía el trabajo de los 21 días. Se ponían una pulserita y durante 21 días no podían quejarse. Esa era la obligación, porque en 21 días, dice ella, tú creas una red neuronal nueva en tu cerebro. Entonces, si te llegabas a quejar de algo, te tenías que cambiar la pulserita de mano y de nuevo partir los 21 días. Y el sentimiento contrario, cómo se vencía esto, era trabajar en la gratitud, ¿no? Si yo me llegaba a quejar de algo en el día, tenía que cambiar mi pulserita y tenía que agradecer muchas cosas. O sea, ¿qué pasa? Que tú le enseñas al cuerpo en esos 21 días
a enfocarte en la gratitud, en el agradecer todo lo que tienes. Entonces y generar un nuevo hábito. Un hábito y se apaga el volumen de la queja. Porque el vivir si estás en la queja constante, todo te molesta el trabajo, la calle, no sé, todo, la tele, las noticias, quiere decir que tú estás en un hábito tóxico. Claro. Porque quejarse de algo concreto está bien, ¿no? El defenderse está bien. Claro. Pero vivir todo el día enfocado claro, porque en el otro día como oscuridad, no me quejo y es como dejo que me aplasten, que me den un mal servicio en una empresa, ¿cierto? Como todo ese tipo de cosas, como puedes quejarte. Por supuesto. No puedo permitir que abusen. No, obviamente. Claro. Pero el vivir en ese constante que todo lo encuentro malo. Porque también puede ser una componente de humor de repente, ¿cierto? Eso es como distinto. te estás quejando con alguien de que algo, no sé, alguien tiene el mismo tema que tú, ¿cierto? No sé, el hombre típico se quejan de su señora, ¿cierto? En algún momento alguien se queja algo y el otro lo agarra y se ríen y ya, así, guajaja. Ya, y es alguna componente de humor y de repente también, no sé, en la universidad hablo con alguien y digo algo de mi marido, porque los maridos hacen muchas cosas. Entonces, de repente, y otra persona me dice que su marido hace lo mismo y nos reímos y ya, o sea, y es una queja, pero es una componente de humor en un momento y es chistoso. ¿Cuándo es tóxico? Cuando yo vivo todo mi día quejándome. Eso, y voy buscando situaciones donde esté y voy justificando quejándome. Que tengo derecho a quejarme. Ese es el tema. Como el mundo no está perfecto, entonces yo tengo todo el derecho a quejarme. Sí, y eso es cuando me he desconectado de la gratitud. Sí. Yo creo que es lo más importante en la vida, es agradecer todo lo que tenemos. Siempre somos ricos para alguien. Claro. Siempre tenemos mucho, ¿no? El respirar, caminar, ver, tocar. Todos tenemos muchísimas cosas que agradecer. Esa que contaste de la pulserita, porque ahí cuando termina la pulserita, o sea, cuando se cambia la pulserita, tienen que volver a empezar, ¿no? Volver los 21 días. Hasta que logres 21 días de no queja y de agradecimiento. Ya, entonces Pilar dice que se forma como una red neuronal nueva en tu cerebro. Perfecto. Yo con la pulserita había escuchado igual, pero era un poco más autoflagelante. Porque te pones la pulserita y cada vez que te quejas o tienes un pensamiento tóxico, la tiras y te das duro. Sí, un elástico, claro, la tiras y te das duro. Lo he visto. Y con eso no se cambia. O sea, solo es como la tiras y te das duro, entonces ahí con eso... me autoflagelo. Claro, es una autoflagelación. Pero el sentido que tiene no es el de castigarse, sino el de... vivir que esos tipos de pensamientos y ese tipo de actitudes te hacen daño. Tanto entonces, como ese es el recuerdo de que es dañino para ti. Es dañino, claro que sí. Entonces, por eso se tiene. Bueno, no lo digo yo, lo dice gente importante igual. Así que... Bueno, Rosario, a mí otro que me llama mucho la atención últimamente... A mí me gusta mucho la nueva generación, la generación Z que le llaman. Lo encuentro gente muy interesante. Para la gente que no sabe, ¿cuál es la Z? La generación nacida después del 2000. Ya. La generación que son después de los millennials. Son jóvenes altamente conectados, que nacieron con internet en su casa, con celulares, ¿cierto? Y con todo tipo de tecnologías. Manejan muy bien las redes sociales, no manejan tan bien los computadores, manejan mejor los celulares y las tablets. Estos jóvenes, yo encuentro que tienen una misión súper importante, porque aquí, bueno, con lo que tú hablas de repente que el toro se olvida que fue ternero, ¿cierto? La vaca se olvida se olvida que fue ternera. Tienen mala reputación, dice que se ofenden por todo, que les llaman la generación cristal. Yo la verdad es que los quiero harto, yo les hago clases, los quiero harto. Encuentro que de alguna forma se están haciendo cargo de un dolor de muchas generaciones hacia atrás, son capaces de identificar lo que fueron las injusticias, los malos tratos. Y eso está bien, encuentro, es lindo. Encuentro que es bonito que se estén haciendo cargo, porque se están haciendo cargo, no sé, de los no se hace bullying, no se habla del cuerpo de los demás, ¿cierto? Y sanando muchas cosas. A mí me gusta eso. Se están haciendo cargo de todo lo que fue la violencia hacia el género femenino. Para mi gusto es una generación súper sabia. ¿Sí? Sí. La verdad es que sí. Vibran en... Se han hecho cargo de todo lo que nosotros no pudimos. Sí, eso. Entonces como que vienen a sanar el árbol de alguna forma, yo encuentro. Me gusta eso.
Pero sí, ¿cuál es el pero? encuentro que lo que está quedando es una intención de enojarse por todo, de molestarse por todo, que todo me ofende, que dijo una cosita pequeña y ¡ay! La agarro y la magnifico. Entonces, todo eso encuentro que es dañino para uno como persona el andar por la vida enfadado. Yo lo veo mucho en redes sociales, que una persona pone cualquier cosa, pero así, cualquier cosa, y tiene 40 reacciones de personas metiéndose con ella y buscándola para atacarla. Pero solo la generación Z. ¿Ataca? No, ahora, no, eso ya encuentro que lo que pasó con la generación Z es búsqueda constante de encontrar cómo esto que tú estás diciendo es políticamente incorrecto. Y lo que vino después como consecuencia ya es planetario, que están las personas yendo a generar conflicto a redes sociales, y eso es un hábito. O sea, ahí como pregúntate, ¿estás pasando horas al día buscándole pelea a personas desconocidas en Facebook, en Instagram? Como, ¿lo disfrutas de alguna forma? Estoy enfocada en rabiar, en quejarme, en criticar, claro. Eso, y es una ventana abierta donde tú puedes hacer ese tipo de cosas libremente y a quien quieras. Exacto, entonces veo algo, yo tengo esta opinión y me meto a pelear con todos los demás que no opinan lo mismo que yo. ¿Cierto? Es una linda instancia donde ponerme a pelear. Claro, pongo algo y espero que reaccionen un par de personas y empiezo. Y ese, o sea, es un hábito así como súper arraigado en redes sociales, pero ante cualquier mínima publicación que hay, está la gente buscándose, provocándose, molestándose, agrediéndose. Hay que tener cuidado con eso. O sea, ahí es como preguntarse, como, ¿lo estoy haciendo? ¿Es saludable eso? Claro, ¿me hace bien? ¿Me aporta? ¿O me deja más enrabiado? Claro. O sea, ¿con qué me estoy conectando? ¿Con la rabia, la crítica, o con el agradecimiento, con tener sentimientos de amor? Eso, me meto a redes sociales porque me gusta reírme o porque realmente estoy solo metiéndome para buscar conflicto con los demás. Oye, un poquito volviendo a la generación Z, como todos los fenómenos de la vida son así, cuando viene como una revolución, siempre las cosas son muy exacerbadas hasta que llegan a un decanta y llegamos a una normalidad, ¿no? Sí. Pero la manera de hacer los cambios siempre es con el movimiento muy exagerado. Absolutamente. Para que haya cambios, si no, no hay un cambio. Sí, absolutamente. Sí. No, por eso yo los quiero Z. ¿Qué te hiciste? ¿Así son? Un corazoncito. Ya. Ya, Rosario, hagamos una recapitulación. Pero mira, ya se nos va el tiempo, así que yo, de lo que hablamos de hábitos tóxicos, hablamos de quedarnos pegados en el pasado, quedarnos pegados en una tristeza, ¿no? Solo enfocado en mi pasado, en mi éxito y no dejar entrar nada nuevo a la vida. Hablamos de la victimización, locus de control interno, locus de control externo. El darle tu poder a otro, esperar que algo venga a salvarte, ¿no? Hablamos de la queja constante, cambiarlo por la gratitud. Y hablamos de estar ofendido por todo. Aquí es como, de nuevo, la invitación a tu propio poder. O sea, nadie te puede ofender. El que se ofende eres tú. Entonces, nadie te puede decir algo que es políticamente incorrecto que a ti te ofenda. Es tu decisión. ¿Cuánto poder le das a los demás? Y cuando tú dices, es que a mí me molesta mucho esto, es muy importante cultivar, yo encuentro, la reacción. O sea, que no sea como acción-reacción. O sea, tú dices esto, entonces yo reacciono así. Puede ser, a mí me carga que me griten, por ejemplo. Pero no porque a mí me cargue que me gritan. Si tú me dices, si tú me gritas, yo voy a reaccionar. No, a mí no me gusta que me griten. Pero no por eso voy a reaccionar de cualquier forma porque a mí me molesta que me griten. O sea, a mí me molesta que me griten y yo te digo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar contigo así porque me estás gritando. No me gusta que me ofendan. ¿Sabes? Yo no voy a hablar contigo así porque me estás ofendiendo. Y no entras. Y esa es una decisión. Entonces, como cuidar la acción-reacción y no entregarle tu poder a los demás. O sea, los demás no tienen poder sobre cómo tú te sientes y los demás no tienen poder sobre lo que tú haces. Y eso encuentro que es súper importante para cultivar tu paz, tu felicidad y diseñar la vida que tú quieres. Porque si tú vives por la vida sujeto a que los demás te puedan decir algo y te sacan de tu centro, al final no tienes control sobre tus emociones.
Claro. Y creo que esa es como la guía a lo que quería converger en este podcast. Como los hábitos emocionales tienen que ver con tu autogestión y con cómo tú te sientes ante las cosas y cómo tú reaccionas ante los eventos y cómo tú estás dentro tuyo, cosa de poder tener una vida plena y feliz. Sí. Entonces, ¿Cierto? para salir de ahí, yo tengo que tomar conciencia Ujú. en qué estoy. Si yo estoy en un hábito tóxico, tomo conciencia, aconsejo escribir la historia, conocer bien. Bueno, siempre lo más importante es una terapia, ¿no? La terapia es súper importante, pero si tú no puedes hacer una terapia, tienes que encargarte de ti mismo. Entonces, aconsejo eso de escribir la historia, de ver de dónde vengo, cuáles eran las emociones que primaban en mi vida, porque esas son las emociones que al final mi cuerpo siempre va a estar buscando. Pero ahí el estudio, ahí, un segundo, es que terapia, hay muchas formas de terapia, o sea, como una cosa puedes ir al psicólogo y otra también, esto que estás haciendo ahora también es terapia, o sea, estar viendo este video es terapia, estudiar es terapia, leer un libro de autoayuda es terapia, estudiar alguna temática importante que te haga entender cómo funciona tu mente es terapia. Entonces, no solo como la terapia tradicional reducida a un solo terapeuta, ¿cierto? Claro. Eso encuentro que es súper importante, como entender que la terapia tiene muchas aristas. Sí, por supuesto. Y que a cada uno elige la terapia que más le acomoda. Sí. Lo otro que es importante es tomar acción en los cambios de... Mira, si no se puede, el tomar acción no es solamente el tomo un camino distinto, sino que también es cuando yo decido a dónde quiero llegar y empiezo a pensar en dónde quiero estar. Porque el hecho de cuando tú empiezas a pensar en el futuro que yo quiero, ya sea una pareja, un compañero, una compañera, un trabajo, lo que tú quieras, el hecho de que tú lo empieces a pensar, tu cerebro frontal se pone en acción. Entonces empieza a algo pasar en tu cerebro porque el cerebro no reconoce lo que tú estás viviendo o lo que tú estás pensando. O sea, si tú lo vives en tu mente, empiezas a soñar con eso, te levantas, te vistes, buscas el lugar donde quieres trabajar, imaginas que llegas y empiezas en esa constante de imaginar, de escribir tu sueño, para dónde quieres llegar, algo pasa con tu cerebro que se modifica. Claro. O sea, no necesariamente tienes que tener el dinero para irte de vacaciones a las Islas Canarias, ¿no? O comprarte un auto nuevo, no. O sea, puedo cambiarme de trabajo, ya, yo puedo tomar esa acción. Pero también puedes imaginarlo. Y el hecho de imaginarlo cambia tu cerebro. Absolutamente. Tu cerebro empieza a cambiar. El cerebro frontal se encarga de hacer realidad esas cosas. Porque te pone en un estado de alegría. El solo imaginar todo. Todos los días tienes que recordarte a dónde quieres llegar, qué cosa quieres ser. Ponerlo en papel. ¿Sí? Está demostrado que ¿Sí? las personas que anotan sus metas las consiguen mucho más que las personas que no las anotan. ¿Sí? Porque de alguna forma al anotarlas, tu toma de decisiones se enfoca más en hacia dónde vas a ir, versus que no tengo meta, entonces no sé a dónde ir, ¿cierto? Sí, porque eso te va recordando día a día a dónde quiero llegar. Eso. Otra forma de, como ya que estamos en las soluciones, otra que me gusta mucho es desarrollar el sentido del humor. Como cultivarlo como hábito. La risa es un remedio. Pero cultivarlo como hábito, el sentido del humor. O sea, si es que... Porque la gente se va a meter contigo. O sea, te vas a enfrentar a situaciones, vas a ir en el tráfico y alguien se va a meter y alguien te va a tratar de chocar, ¿cierto? Y se va a atravesar un peatón y cosas, no sé... Y te va la vida te va a poner situaciones difíciles. Vas en el transporte público y alguien te tropezó. O sea, siempre va a pasar eso al final. Y pones un comentario, cualquier cosa bonita en redes sociales y alguien te va a tirar odio, ¿cierto? Y te van a criticar. O sea, eso va a pasar siempre. Entonces, como en lugar de enganchar y en lugar de ponerle una componente tan negativa, ¿cierto? Va el desarrollar el sentido del humor. Mira, tengo dos ejemplos. El primero, uno más antiguo, del primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Winston Churchill una vez va caminando y una señora lo enfrenta en la calle y le dice: señor, si usted fuera mi marido, yo le envenenaría el café. Lo odiaba la vida. Sí, y se va. Y él queda pensando y le grita: señora, si yo fuera su marido, me tomo el café. Viejo.
Era choro, era Es muy genial, divertido. Churchill. Era divertido, Entonces, conocido por su hacen? cinismo. Claro, eso, es conocido por su cinismo. Cultivar ese sentido del humor que es un cinismo, pero que no te hace daño al final. O sea, te dijeron algo pesado. Devuelve con una ironía, Devuélvelo con sentido del humor. Eso, pero que Sí. te rebote al final. Sí, eso. Te dijeron algo pesado, devuélvelo con un tono de humor. Y eso es muy bueno. Tengo el segundo ejemplo de una serie que me encanta, que es esta de los científicos, Big Bang Theory. Que viven científicos y al frente vive una garzona. La Penny. La Penny. Penny. Sí, y al frente vive una garzona que quiere ser actriz. Entonces, un día están probando un robot los científicos y llega ella. Y el que es el más inteligente le dice: mira, estos robots en el futuro van a reemplazar a la gente sin capacitación como tú. Y ella lo mira, piensa y le dice: ¿van a inventar robots que escupan en tu hamburguesa? Ese tipo de salidas, ¿ves? Que te dijeron una pesadez muy hiriente. Pero tú devuelves con un sentido del humor. Eso, es brillante No esa enganchar salida. en la rabia. Es brillante, claro. eso. Desarrollar ese tipo de sentido del humor lo encuentro maravilloso. ¿Tienes alguna otra solución, Rosario? Jodorowsky habla de la psicomagia, ¿no? Que él dice que que el cuerpo tiene que hacer cosas, el cuerpo, las emociones viven en el cuerpo, entonces cuando tú le das como un golpe al cuerpo, el cuerpo se resetea, como que hay que hacer cosas. Pequeños ritos, por ejemplo, si tú quieres votar una emoción, ya tuviste tu historia, mi historia estuvo cargada de mucha melancolía, había mucha rabia, no sé, había mucha discusión. Yo tengo que votar eso de mi cuerpo, lo tengo que sacar. Entonces, el visualizar, el hacer un acto físico ayuda. Por ejemplo, el pintar piedras de la calle. Recoge tus piedritas y píntalas. Pinta esto, por ejemplo, esta situación de constante discusión, yo la pinto. ¿Ya? Pinto lo que quiero, ¿no? Y voy como guardando, otra cosa quiero votar, este otro recuerdo, lo pinto, voy dejando la piedrita. Otra situación la voy... Entonces como que voy sacando a través de la pinturita de las piedras, pintando las piedras, voy sacando estas situaciones que ya no quiero recordar. No es que no las quiera recordar, les quiero quitar el carácter de ese sentimiento ¿Y después fuerte de que me pintarlas, domina. qué haces con la piedra? Las boto. Ah, Las arrojo al río. perfecto. las Como un empie- simbolismo es de un liberarte. simbolismo. Perfecto, ya O entiendo. lo que una clarísimo. cosa que funciona muy bien, que es una cosa de los chinos, que a mí lo vi en una película, ¿Ya? que él pinta la pared, pinta lo que quieres votar o pinta lo que ya no, o lo que quieres, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero lograr, lo dibujo. Creo que se llama primavera, verano, otoño, invierno, otra vez primavera, una cosa así se llama. Un niño comete un crimen, algo, y va de castigo donde este monje, y este monje le hace escribir una terraza de madera gigante como que debo ser una buena persona, ¿no? Y el niño escribe una terraza gigante, y cuando la termina, el chino va, le lava la terraza y le dice de nuevo. Y está... pasa todo el año, por eso se llama verano. Pasó todo el año escribiendo, y él le borraba y volvía a escribir. Y claro, al año el hombre está totalmente vaciado, Claro, purificado. genial. Eso sanado. escribir es muy lindo. El conectar, o sea, si quieres dejar de quejarte, escribe algo lindo, como confío que hoy va a ser un día maravilloso. La frase de Michael Jackson que ponía siempre en los hoteles, que era: soy un imán para los milagros. Siempre tenía ese tipo de imágenes. Los espejos son muy bonitas, entonces vas como creando nuevas redes neuronales y aferrándote a estos nuevos hábitos, repitiendo constantemente. Generando al final, sentimientos buenos. eso, y nobles. los hábitos negativos siempre reemplazarlos por uno positivo. Bien, ¿quedó algún tema sobre la mesa? ¿Te gustaría que habláramos de algo en algún video en particular? Déjanos en los comentarios. Recuerda que tú tienes el poder, tú puedes cambiar tu historia Con mucho con amor. mucho amor.